es, se trata de un paciente de 43 años que había viajado a los Estados Unidos, a la ciudad de Boston más precisamente, para participar de un evento internacional, evento que finalmente se suspendió porque se detectaron varios casos de coronavirus y esto hizo que las autoridades decidieran suspender el evento. Este paciente volvió entonces a nuestro país, a la Argentina, el 6 de marzo y a partir de que empieza a manifestar síntomas y con aquel antecedente en los Estados Unidos decide hacer las consultas pertinentes y bueno, finalmente detectan en el día de hoy que este paciente de 43 años que está internado aquí en el Otamendi padece coronavirus. Por suerte está en buen estado de salud, al igual que el otro joven de 23 años, que fue el segundo caso que se detectó en Argentina, que había viajado a Europa, el asesor de un diputado porteño, que también está aquí y que evolucionan favorablemente. Entonces ya son 12 los casos aquí en Argentina de coronavirus y además hay otros 10 bajo estudio. Son 10 personas que presentan algún tipo de síntomas y se le están haciendo los estudios. Ustedes saben que se concentran todos en el Instituto Malbrán para ver si dan positivo o no. Y hay en la ciudad de Buenos Aires 54 personas que están bajo observación. No tienen síntomas, pero han estado en contacto directo con alguno de los infectados. Entonces les han pedido que se aíslen, una especie de cuarentena preventiva, y van a tener que estar así durante 2 semanas. En caso de presentar síntomas, se van a realizar los estudios pertinentes. Con respecto a los internados, aquellos que evolucionan favorablemente, una vez que no tengan ningún tipo de síntomas, si todo marcha bien, se le van a practicar 2 hisopados, uno primero, y si da negativo, es decir, si ya no hay rastros de coronavirus en su cuerpo, a las 48 horas se realiza otro estudio y si también da negativo, entonces se les va a dar de alta para que puedan hacer su vida normalmente. Esta es la situación. Los 3 casos que se detectaron en el día de hoy son que está aquí internado, que vino de Boston, después hay una mujer también que vino de Europa y un hombre de 71 años que es residente en Parma, en Italia, que también llegó al país y presentó síntomas y se encuentra internado en la provincia de Buenos Aires. Esta es la situación, hay que estar muy atentos, seguir las recomendaciones respecto del cuidado, de lavarse las manos, de protegerse, de estar atentos, sobre todo aquellos que puedan estar en un contacto directo con alguien que haya venido en los últimos días del exterior, pero tampoco, ni sobredimensionar la situación ni tampoco minimizarla. Es simplemente esto, tomar los recaudos necesarios para evitar que esto se siga diseminando. Hasta ahora el protocolo es adecuado, ha habido muy buena comunicación del Ministerio, tanto de Nación como Ciudad, con las sociedades. Estamos en comunicación directa, de hecho estamos con comunicación telefónica con los ministerios para ir evaluando la situación día a día, incluso sábados y domingos. El Ministerio ya nos ha ido adelantando la serie de medidas que se pueden ir tomando si aparecieran casos, digamos muchos casos, ¿no? En la comunidad. Y básicamente las mismas que se toman en todo el mundo, el cierre de las escuelas, la prohibición de eventos ya ha tomado el Ministerio medidas diferentes la semana pasada. Hasta la semana pasada no estábamos indicando el aislamiento o la disminución de la socialización de las personas que venían de afuera. Ahora ya está indicado, el Ministerio de Nación estableció que si uno viene de Europa, de los países donde hay transmisión o de los países donde hay transmisión, puede pedir licencia con goce de sueldo durante esos 14 días. ¿Pero eso es una recomendación o es una obligación? Es decir, aquel que... No, es una recomendación. ¿Venís de Europa o venís de Estados Unidos? Sí, sí, es una recomendación oficial. Pero ahora me pregunto como infectólogo. Sí. Lo ideal que sería no ir al club, no ir a... No salir de casa, no organizar una fiesta de cumpleaños. O sea, una cuarentena... Aunque no tenga síntomas. Eso es importante. Es una cuarentena social a la que apelamos, que todas las personas que vengan de los 8 países que son países con transmisión activa o transmisión comunitaria, que se queden en su casa, que no vayan a trabajar, porque para eso el Ministerio ha establecido esta licencia, que los chicos no vayan al colegio
y eviten los contactos sociales. 2 semanas. No es por lo menos. obligatorio. Por lo menos 2 semanas. Por lo menos 2 semanas. Bueno, el hecho de no ser obligatorio indica que estás apelando de alguna manera a la responsabilidad de la gente que Total. viene Claro. de Europa o de Estados Unidos o de Sí. Asia, y también a la predisposición, más que nada, de las empresas, si es que son privadas, a habilitar a sus empleados Sí. a ausentarse por 14 Que ya lo están días. haciendo, que ya muchas lo están haciendo y creo que ese es el impedimento menor. Acá lo importante es que la gente lo tenga claro, que sepa que no es cualquier país, sino los 8 países que están en la lista de transmisión comunitaria activa, y saber también que los que sí están obligados a quedarse en su casa son los contactos de los casos positivos, Claro. ¿sí? Porque ellos sí han estado en documentado el contacto. Omar, Entonces- ¿crees que tardamos en reaccionar? Te lo pregunto porque al principio nosotros entrevistamos a muchas personas que venían de China, sobre todo un grupo muy grande que llegó al comienzo, que nos contaban que no los habían controlado en Claro. Ezeiza, y Sí. así diferentes grupos que llegaron de varias partes del mundo Exacto. sin ser controlados. ¿Crees que tardamos en No, yo creo que las medidas se han ido tomando bien. Muchas de las medidas que la gente a veces pide, a veces pueden tener, digamos, como que cierren los aeropuertos o que pongan controles de temperatura, muchas veces generan más problemas que beneficios. Y si nos ponemos a pensar, no hay ningún caso positivo de China, a pesar de todos esos No tenemos pacientes vuelo que directo venían. tampoco, ¿no? Exacto, Y porque no teníamos además vuelos directos. se sabe que el periodo de incubación es de, 14 me días. dirás vos, 14 días, entonces capaz en el aeropuerto vos llegás y estás asintomático y te después- controlan y no tenés sí. fiebre y después... Por eso decía, no vale la pena invertir todos los recursos que tenemos en controladores de temperatura Claro. automáticos cuando eso detecta solo el 2% de los casos que van a entrar por ahí. Qué buen dato, qué buen dato. Sí. Y entonces tampoco se recomienda ir a ninguno de estos países. O sea, No si se hoy- recomienda viajar a ninguno de estos 8 países. Y el resto de los países es una decisión personal, pero si hoy a mí, no como sociedad de infectología, digamos, Sí, pero a un nivel paciente- personal, si vos me decís que mañana querés ir a Ámsterdam, que no está dentro de la lista de los 8 países, y que vas a pasear por Europa, posiblemente es mejor que esperes. Tenés a una persona que va a viajar dentro de poco tiempo a España, Alemania, Francia. Obviamente puede hacerlo, pero no es recomendable. No es recomendable. Sí, la recomendación es no viajar a los países donde hay transmisión activa. Esperar. Y si vuelven, tiene que tener, les solicitamos que tenga este aislamiento social durante 2 semanas. Hablemos del caso del primer muerto en América Latina, que es el caso argentino. Ujú. ¿Ahí qué pasó? Es una persona mayor, sabemos que tenía varias enfermedades. Es pero una lo mata el persona que coronavirus. volvió de Francia. Sí. En Francia, cuando volvió con un cuadro respiratorio. No tenía definición de caso en ese momento porque, como bien decía Guillermo, la situación es muy dinámica y en ese momento Francia no era un país que Claro. tenía muchos casos. 25 de febrero volvió. Ujú. Sí. Pero después se interna hace 2 días en el hospital Argerich. Todavía no tenía definición de caso porque el día siguiente se cambió, pero igualmente los médicos del hospital estuvieron muy alertas, llamaron y solicitaron la prueba. Y al día siguiente la prueba era positiva, el paciente falleció, digamos, ¿no? Pero entonces ¿Pero la muerte es por coronavirus? la muerte es por la falta de respuesta del organismo a luchar contra el coronavirus. No es lo mismo que no hay tratamiento para el coronavirus, no hay un tratamiento demostrado, aunque se están ensayando algunos medicamentos que ya están aprobados para otras enfermedades, pero no hay un tratamiento. Entonces depende que tu organismo resista la infección y que salgas adelante. Si vos tenés problemas pulmonares, tenés menos reserva pulmonar. Entonces no vas a poder respirar espontáneamente, te tienen que intubar y eso... No, tenía diabetes y EPOC esta persona. Exacto, e insuficiencia renal, que eso también Insuficiencia renal. es Entonces, bastante quienes problemático. están en el grupo de riesgo son personas con patologías previas como las que indicábamos de la primera víctima fatal, gente mayor de más de 60 a 65 años. ¿Y qué pasa con los niños en este caso? Por suerte no parece afectar demasiado a los niños. Menos del 2% de los casos reportados en el mundo son menores de 20. Aparentemente, o la infección posiblemente sea muy asintomática y no les dé fiebre, y eso es una buena noticia, y no hay casi casos de muertos en esta situación. Recién